te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a Contando tu Historia, donde Jesús es el protagonista. Es un placer estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. En esta noche tenemos un tema muy poderoso que va a edificar tanto a sus vidas como a la nuestra. Estamos aquí con Merari, con Carolina. ¿Cómo están, chicas? Bien, manita, Dios te bendiga y Dios bendiga a cada uno de ustedes que va a estar viendo este video, esperando que sea, como dice nuestra hermana Lourdes, de bendición para su vida. Así es, y esta noche vamos a tener a nuestra hermana Carolina, que va a estar leyendo el texto central del tema de hoy. El texto central se encuentra en el libro de Romanos. Si tienes tu Biblia a mano, puedes buscarla y acompañarnos, si la tienen en un móvil, donde sea. Si no, pues presta mucha atención. Romanos, su capítulo 12, versículo 2. A su letra le dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el día de hoy, como ya estuvo diciendo nuestra hermana Lourdes, vamos a tratar un tema muy importante, que es la voluntad de Dios. Según este texto, la voluntad de Dios tiene 3 cualidades importantes, que es buena, agradable y perfecta. Pero aún no vamos más allá. La voluntad del Señor no está sujetada a tu sentimiento, no está sujetada a mi deseo, a tu deseo. ¿Por qué? Porque muchas veces, iniciando para saber qué es la voluntad de Dios no se asemeja a lo que tú quieres, a lo que tú deseas. No, es algo más profundo, algo más transicional. Se trata de lo que Dios tiene para tu vida, lo que tú tienes que hacer, del diseño, del plan que Dios hizo para contigo en esta tierra. Si nos enfocamos en este texto, dice: sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando te habla del entendimiento, te está hablando de algo de aquí adentro de tu mente, o sea, transformado. Sabemos que cuando nosotros estamos en el mundo, estábamos allá, teníamos un conocimiento de algo erróneo. Teníamos un conocimiento de la libertad en el pecado. No, yo soy feliz, yo estoy libre aquí en el mundo. Pero cuando venimos a Cristo, dice que somos un nuevo hombre. Entonces nuestro entendimiento es renovado. Entonces tú vienes a la luz. Cuando tú vienes a la luz, entonces tú comienzas a saber cuál es la voluntad para contigo de Dios. Por ejemplo, tú dices: wow, yo estaba en el mundo. Tú comienzas a analizar: yo estaba en el mundo y hacía tantas cosas, y yo pensaba que eso eran los planes, para eso yo fui creado. Pero cuando tú vienes aquí, que ves el diseño original de ti, tú dices: wow, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero es algo muy importante, para así dejar que ustedes hablen, que a veces nosotros, como inicié hablando, confundimos nuestro deseo con la voluntad del Señor. Es algo más allá. Por ejemplo, si nos vamos a la historia de Job, vemos que Job, la voluntad del Señor era que sea aprobado por Satanás. Dirán: ¿cómo? Claro, era el plan. O sea, la voluntad del Señor para la vida con Job era permitir que Satanás le quite todo, para que Satanás vea que él era un hombre justo y temeroso del Señor. O sea, ¿cómo que tú me estás diciendo, Carolina, que en la voluntad del Señor para con Job era que se le muriera la familia, era que Job sufría de una enfermedad, era que la esposa le dijera que blasfeme contra Dios? Sí, esa era la voluntad para con Job. Pero ahora bien, por eso es que también nos dice: comprobéis cuál sea la voluntad. O sea, el mismo Dios cada día te va a decir cuál es la voluntad de Él para contigo, buena, agradable y perfecta. Pero como dice también la Biblia, que al principio la corrección al niño no le parece agradable. Dios es así. Es algo profundo. O sea, al principio te dicen: no haga eso. Y dices: ven acá, ¿y por qué me dice que no haga eso? Pero al final, cuando tú ves la recompensa, te dices: wow, valió la pena no hacer lo que mi padre decía que no haga, porque ahora yo soy un hombre de bien. Cuando me decía: no robe, que yo le cogía los 5 pesos al amiguito.
pero ¿y por qué? Oye, que no haga eso. Y se lo prohíben a los hijos ahora y ahora entienden. Y ahora entiende que te libró de algo. Entonces, así mismo, la voluntad del Señor a veces está muy apartada de lo que nosotros deseamos, porque la voluntad del Señor no está sujeta a sentimientos. Es lo primero que tenemos que saber. Y Él mismo nos revela cuál es la voluntad, porque hay varios tipos de voluntad. Y ya para dejarla así, porque estoy hablando mucho, tenemos lo que es, hay algo de guardar sus mandamientos. La voluntad del Señor es que todos seamos salvos. Exacto. Ya generalizando. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que tú no robes, que tú no blasfemes contra Él, que tú obedezcas a tu Padre, todo eso. Por eso dice agradable, buena y perfecta. Cuando tú estás en el camino del Señor, te va a agradar cumplir con eso, porque tú vas a ser salvo. Entonces ahí vemos, entonces ya cuando hablamos de los planes del Señor para con tu vida, ¿verdad? Ya para lo personal, que a veces muchas personas hay que tenemos el asunto de cometer muchos errores, de no seguir la voluntad del Señor. Es algo un tanto complicado porque no podemos guiarnos por sentimiento, por lo que yo quiero, porque a veces queremos algo que no es eso, sino el plan de Dios es otra cosa, la voluntad es otra. Es así. Realmente la voluntad de Dios no se sujeta a nada que tenga que ver contigo. Porque si nos vamos a la palabra, Moisés era tartamudo. Él decía que no sabía hablar, pero la voluntad de Dios es que fuera él, que fuera y le hablara a Faraón. O sea, Dios bien pudo utilizar a su hermano Aarón, y sí lo hizo en su momento determinado, pero marcó a Moisés como el líder para hacerlo, aunque él tuviera una deficiencia como él sentía. O sea, la voluntad de Dios no depende de tus cualidades, no depende de tus habilidades, no depende de tu posición. A veces muchas personas piensan que desde la posición en que está pueden ejercer presión sobre otro, y no, la voluntad de Dios simplemente va a depender del propósito que Él tenga en tu vida. O sea, de cómo Él puede usarte a ti para su gloria, para su honra, para su reino, sea para alcanzar almas, sea para llevar provisiones a personas que lo necesitan. Y la voluntad de Dios es perfecta, es totalmente perfecta. La voluntad de Dios a veces duele, porque esa es la verdad, la voluntad de Dios a veces duele. Sí, claro que duele, porque cuando tú quieres hacer algo y eso no es la voluntad de Dios, va en contra de tus sentimientos, como decía nuestra hermana. Entonces, cuando la voluntad de Dios se convierte en buena, cuando nosotros aceptamos que sea ya esa voluntad que Dios haga en nuestras vidas, Aunque duela, aunque humanamente tú no quieras, cuando ya tú tomas la decisión de sí, Señor, yo voy a aceptar la voluntad tuya, ahí es donde se convierte buena, que es el ejemplo que ella ponía, que nosotros podemos ver los frutos, pero ya la aceptamos en nuestra vida y vivimos por esa voluntad. Y se convierte la voluntad de Dios en perfecta, porque es un Dios perfecto. Entonces, como Dios es perfecto, valga la redundancia, todo lo de Él es perfección en nuestras vidas. Nosotros solamente debemos de aceptarla en nuestra vida, porque va más allá de que en el momento para mí no sea favorable, pero al final del túnel, como dicen, yo voy a poder ver la luz. Y esa es la luz que el Señor, cuando quiere implementar la voluntad de Él, Él no está viendo en el momento. Él está viendo más allá. Dios ve tu futuro porque Él lo conoce. Entonces, si Él dice, si mi voluntad ahora le causa dolor a ella, es porque ella no conoce que en el futuro va a ser de bendición para su vida, o va a ser buena para su vida en ese momento. Entonces nosotros muchas veces debemos de dejarnos dirigir, aunque duele, mira, porque duele de una forma, porque va en contra de nuestros sentimientos, pero es lo más favorable para cada creyente aceptar la voluntad de Dios, porque en el camino del Señor la voluntad de Dios es lo primordial y es perfecta. Exactamente, o sea, ¿cuántas veces nosotros nos hemos roto por querer hacer la voluntad de Dios? No hemos tenido que romper en pedazos, hemos tenido que negarnos a nosotros mismos, matar el yo, cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. O sea, hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. O sea, tú te agarras del Espíritu Santo, tú le dices, bueno, tú sabes que yo quizá con mi fuerza yo no puedo hacerlo, pero yo necesito que tú me ayudes, yo necesito que tú me guíes y me dirijas. Aquí yo tengo un verso que se encuentra en Primera de Pedro
2:15 y dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mira cuál es la herramienta que el Señor nos está entregando aquí, que a través de nosotros hacer el bien es hacer su palabra, cumplir sus estatutos, producir frutos, podemos hacer callar la ignorancia del hombre insensato. La palabra dice que el cristiano es carta leída, por tus frutos te van a conocer. O sea, tu testimonio es importante, es muy importante. Entonces, cuando tú haces el bien, cuando tú le obedeces a Dios, aunque a veces tú no quieras hacerlo, porque sí, no podemos tapar el sol con un dedo. Muchas veces no vamos a querer hacer la voluntad de Dios, porque eso no es lo que nosotros queremos, eso no es lo que nuestra carne desea. La carne desea comodidad, desea todo fácil, no tener que esforzarse, no tener que hacer sacrificio, pero realmente si tú no trabajas, si tú no te esfuerzas, si no te cuesta, ¿cuánto tú vas a ver que vale eso que Dios te está entregando? Amén, es así, nosotros debemos de vivir por ella, porque reitero, hay un hombre en la Biblia que se registra que él dijo como que que el Señor le dice que dejen que los muertos entierren a su muerto, porque la voluntad de él era enterrar a su muerto y después seguir a Jesús, pero la voluntad de Jesús era que lo siguiera de inmediato. Entonces muchas veces la voluntad de Dios es que nosotros dejemos cosas al instante, que nosotros dejemos cosas, valga la redundancia, que amamos, no para complacer a Dios, sino para darle la oportunidad que Dios implemente su voluntad en nuestras vidas, porque reitero, es para bendición, porque todo lo que Dios quiera traernos a nosotros es para bendición y dominio propio. Entonces nosotros en el momento se va a ver como turbio y será, Dios mío, pero es que yo no quiero, es que vete a predicar, porque yo no quiero, pero la voluntad de Él es que tú lo hagas. La voluntad es que tú salgas, es que tú le digas a aquel que necesita una palabra, mire, el Señor te ama, pero tú, aún así, teniendo la facilidad de tú decirle, tú pones el no de primordial. Entonces es ahí cuando nosotros debemos de llevar la voluntad guiada con la obediencia, porque sin obediencia no hay voluntad de Dios en nuestra vida, porque si nosotros no lo vamos a obedecer, por más que Dios diga, mi voluntad es que tú permanezcas aquí en espera. Esa es la voluntad de Dios en el momento que tú esperes. Pero si tú no eres obediente para esperar y te desesperas y te quitas del lugar donde Dios te dejó, ahí tú estás evadiendo la voluntad de Dios en tu vida. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tener presente, que para que la voluntad de Dios se vuelva agradable, perfecta en nuestra vida y buena, debemos de obedecerle y aceptarla. Así mismo es. Porque nosotros tenemos que saber que estamos en esta tierra, para cumplir con aquello que fuimos asignados desde la eternidad. O sea, antes de que tú y yo naciésemos, ya había un plan para con nosotros. Entonces, vemos en la Biblia, wow, Dios mío, cómo muchos hombres del Señor trazaron un camino que hoy podemos hablar de su trayectoria y podemos vivificar nuestro espíritu a través de la lectura de la Biblia, viendo que aún los planes del Señor, para que se cumplan, tenemos que ser persistentes, obedientes y resistir, como decía Mera, de la obediencia. Es algo cuando vemos la historia del profeta Elías, ese tremendo profeta que derrotó a todos esos Baales. Cuando era la voluntad del Señor que él diga que va a llover, dile al rey acá, va a llover. Aún que era la voluntad del Señor que él diera esa palabra y que los cielos iban a ser abiertos con la lluvia, él tuvo que persistir en la oración. Claro. A veces hay muchas cosas, me voy más profundo, muchas cosas que vienen de parte del Señor, que nosotros las vamos a adquirir, pero nosotros tenemos que ser esos guerreros del Señor y hacer ese sacrificio y buscar en oración, sacrificarnos, hacer eso que Dios quiere de nosotros, que nosotros hagamos. Y estoy hablando ya tanto en lo espiritual, que nosotros persistamos en la oración ahí. Porque si el profeta, escucha bien, porque fue Dios que le dijo que iba a llover. O sea, si Dios te dice
¿qué va a pasar? Bueno, Dios me dijo, va a suceder. Ay, di la palabra, profeta, ya, vete, dile que va a llover. Y va a tener que llover. Va a llover. Pues entonces, lo que me llama la atención, ok, él le dijo al profeta, él le dijo que iba a pasar, pero entonces él tuvo que ahí, oye, que ese profeta es un hombre de oración, porque si vemos su historia, dice que él oró para cerrarlo, pero también oró para abrirlo. Era un hombre y tuvo que mantener ahí delante, clamando al Señor, aun cuando Dios le dio la palabra. Por eso es que dice, transformad vuestro entendimiento. O sea, de nuestra parte, de nosotros depende que el Espíritu Santo transforme el entendimiento. Tú te pongas disponible a cumplir, a tu Señor, revélame cuál es la voluntad para conmigo. Amén. Que no sea lo que yo quiero hacer, sino lo que tú quieras hacer. Señor, me voy a lo material, porque siempre es así lo material, pero en lo espiritual es algo más allá. Sí. Señor, yo quiero una camioneta blanca, pero ¿qué tú quieres para con mi vida? Te pongo este ejemplo. ¿Por qué? Porque es engañoso el corazón. Por eso inicié diciéndote que a veces no es nuestro plan, sino el plan del Señor, que va más allá. Una camioneta, esa es la que me gusta, y yo creo que el Señor quiere que yo tenga esa camioneta blanca. Pero cuando tú comienzas ahora, Señor, tu voluntad agradable y perfecta, que voy a comprar ese vehículo y todo eso. Pero ¿qué pasa? En el espíritu tú te alineas orando a Dios y te das cuenta que la voluntad del Señor no es que tú quieres que tenga esa camioneta, sino que tenga un camión de color azul. Pues en ese camión tú vas a ir a las misiones, Dios mío, muy fuerte, y va a dar alimento y dices, wow. Mira lo que yo quería, mira eso. Mira lo que era. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. Así es. Por eso yo te exhorto a través de este video que siempre ores, porque es bíblico. Aquí dice, te habla del entendimiento y que comprobéis cuál sea la voluntad para contigo. Siempre es bueno mostrarle nuestros planes a Dios. ¿Para qué? Para que si Él dice, no eso, lo desbarate, y que se cumpla su voluntad del Señor, porque dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu, porque hay cosas que yo puedo desear que aparentemente son buenas, pero yo no conozco el fin, más Dios sí lo conoce, más Dios sí puede establecer un orden, porque es algo tan fuerte que lo que es de Dios permanece, o sea, es agradable, es perfecta, como dijo nuestra hermana Merari, porque Él es perfecto. Entonces ahí es que está el asunto, en nosotros someternos, porque también pasa algo, Lourdes, que todos decimos que queremos hacer la voluntad del Señor, pero no es fácil hacerlo. Todos queremos hacerlo, pero cuando tú te encuentras entre la espada y la pared, que te envían un decreto, entre tu carne y el espíritu. Ajá. Me llega a la mente Esther, cuando está en el palacio. Esther piensa, Parafraseando. En el castillo estoy bajo aire, ya yo voy a ser rey. Pero ¿sabe qué pasa? Se encuentra con un decreto que tiene que decir, si perezco, que perezca. O sea, había algo. ¿Sabe qué ahí se descubrió en esa historia? Que el fin de Esther, el fin de Esther en ese palacio era para salvar a los judíos de una muerte, de un envidioso de Mardoqueo. Pero va aún más profundo porque comienza la historia con una reina que no se quiso presentar. Entonces hay piezas en tu vida que a veces no van a encajar o que se van a mover del sitio que te da estabilidad. Porque la reina va a estar con el rey. Esa era una estabilidad porque él la mandó a buscar delante de todo cuando tenía ese banquete. Pero al ella no ir, lo deshonró ahí. Dice, no, espérate. Fue desobediente. Desobediencia. Entonces el rey, no, si al rey se lo hacen, ¿qué será los hombres? Entonces vienen los sabios y le dicen, no, envía un decreto, que ella no se presente. ¿Me entiendes? Porque tampoco la puede matar para que no digan que es un abusador. Sí. Porque es el rey. Pero entonces cuando ella se niega, ahí entra en la jugada Esther. Entonces, Esther no era llegar para casarse con el rey, no. Era para entrar en el patio de allá, que le inclinen el cetro al rey y decirle la situación de los hebreos, de los judíos. Entonces, ¿ahí qué pasó? Vino vida.
Entonces, ahí se examinó se probó cuál era la voluntad de Dios para con Esther en ese palacio. Entonces, a veces muchas cosas se nos presentan a nuestra vida y nosotros lo vemos como que, ese proceso, algo, no. Al final, el trasfondo, enfócate a ver qué dice Dios, qué estás aprendiendo, qué voy a adquirir aquí. ¿Por qué? Porque es buena, agradable y perfecta. Es así. Cuando tú mencionas la historia de Esther, me llama la atención de que en un momento ella flaqueó. Porque en un momento, cuando Mardoqueo fue donde ella le dijo, pero el rey no me ha mandado a llamar. Yo tengo un mes que no lo veo, así que como en una posición como de que, ok, yo no puedo hacer nada. Y Mardoqueo le dijo, porque sí, cuando Dios te pide, te demanda hacer algo, hay momentos donde tú te pones todos los peros y te pones todas los defectos y toda la cosa. Y él le dice, si por tú creer que tú estás ahí en el reino, tú crees que tú no vas a llevar la sangre judía por dentro, mira, ve, respiro y liberación va a venir de algún lado. Entonces ahí Esther se armó de valor y dijo, ok, vamos a ponernos en ayuno y oración todos, y si perezco, que perezca. Pero ella, todo es normal tener miedo, señor, es normal tener miedo, es normal tú sentirte que tú no puedes, pero el Espíritu Santo siempre está ahí para renovar nuestras fuerzas, siempre, siempre, siempre. Así que tenemos que tomar esa valentía. Créanme que este mensaje me está hablando a mí. Tenemos que tomar esa valentía para pararnos en pie de guerra, tomar la posición desde donde Dios nos puso. Porque yo estaba escuchando una prédica en estos días donde dice que antes de Dios mandarte a un lugar, ya Él analizó todo el entorno. Y ya Él sabe que tú vas a florecer ahí. La que entiende que no va a florecer eres tú porque crees que está en el desierto. Y aún en el desierto el Señor hace que tú florezcas. Así. Amén, porque nosotros los seres humanos somos como raros en ese ámbito. Cuando nosotros no conocemos el territorio y el futuro, nosotros nos encontramos de que como extraños. Sí. Porque nos gusta tener como el control. Y lamentablemente para tú aceptar la voluntad de Dios, tú tienes que morirte a ti mismo y soltar el control a Él. Y la palabra de Dios nos enseña en Salmos 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacará mi alma de la angustia. Alabanza. Dios mío, demasiado poderoso. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, porque muchas veces cuando nosotros entramos en los caminos del Señor, no conocemos la voluntad del Señor. Pero era algo que yo decía en un video en la tarde de hoy, de que cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios estando con Él. Ser amigo del Espíritu Santo. Y cuando tú eres amigo de alguien, hay secreto que ese amigo te va a confiar a ti, que te lo va a decir. Entonces nosotros tenemos, cuando somos amigos del Espíritu Santo, tenemos no el derecho, pero sí Él se siente en confianza de nosotros, de mostrarnos la voluntad que Él quiere en nuestras vidas. Y Él enseñarnos que a pesar de que tú no conoces para dónde tú vas, quizás, pero Él guiándote, Él te va diciendo paso a paso. No te puedo mostrar el camino entero, no te puedo mostrar el final, pero Lourdes, camíname por aquí es que tú debes de ir. Él te guía, porque Él dice que le enseña a hacer su voluntad, porque la desconocía, no sabía. A veces nosotros debemos de rendirnos a nosotros mismos, que es como decía anteriormente, nos gusta tener como hermano, nosotros saber dirigirnos, y lamentablemente eso con la voluntad de Dios no va. Hay que perder para ganar. Entonces cuando tú matas tu propio yo, cuando tú lo mueres, entonces es que la voluntad de Dios florece en nuestras vidas. Entonces que la voluntad de Dios se hace realidad en nuestras vidas. Y ese propósito que Dios tiene con nosotros es cumplida. Y nosotros quizá por mucho tiempo, por no aceptarla, la vemos como tan lejos de que esas promesas que Dios ha dicho no se cumplen en mi vida. Pero es solamente tomar la decisión de hacer su voluntad para que todo florezca. Amén. Amén. Es así, realmente este es un tema bastante amplio. La voluntad de Dios muchas veces no la vamos a entender, muchas veces va a parecer que va muy lejos con lo que uno está haciendo o quizás con la posición que uno está actualmente, pero mientras llega ese momento correcto donde Dios hará lo que tenga que hacer, preguntémosle al Señor, Padre, ¿qué tú quieres que yo aprenda?
de este proceso. ¿Qué tú quieres que yo aprenda? Quizá va a haber un momento que tú vas a llegar a un camino donde hay césped, pero por ahora estás en un camino donde hay rocas. Mientras tú recorres ese camino, pregúntale al Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de cada roca? Si te da un golpe en un dedo, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? O sea, darle gracias al Señor en todo. Pareciera muy fácil quizá nosotras decirte, no, aun cuando te duela, dale gracias. Pero yo sé que todas podemos testificar y responsablemente yo testifico que no es fácil darle gracias a Dios en medio del dolor, pero no es imposible, porque lo hemos tenido que hacer a través de quizás sufriendo, quizás con algún dolor físico o espiritual. Hemos tenido que adorar al Señor aún en esa situación, porque es que ¿a dónde iremos si no es a Él? O sea, no tenemos ningún otro refugio, el único es Él, aunque quizá no estemos de acuerdo, pero es Él es el único, su voluntad es perfecta para nosotros y te va a provocar un mayor y eterno peso de gloria, siempre. Amén, amén. Esperamos de que sea estas palabras de bendición para tu vida. De verdad que cada video que nosotros hacemos es para que si el Señor tiene que corregir algo en ti, tiene que darte fortaleza en una área de tu vida, Él lo haga. Y agradecemos a cada uno de ustedes que siempre están ahí activos, esperando cada video. Que el Señor le bendiga y lo vemos en un próximo. Bye. Chao.